Saludos, amantes de la historia. Durante la intervención francesa, el ejército mexicano protagonizó enfrentamientos contra el ejército francés y sus aliados mexicanos y europeos. Batallas como la del 5 de mayo son recordadas por las hazañas que las tropas al mando del general Ignacio Zaragoza protagonizaron frente a los fuertes de Loreto y Guadalupe. Sin embargo, un episodio poco conocido de la guerra de intervención francesa fue la participación de las fuerzas guerrilleras que apoyaron al ejército mexicano en contra de los franceses. Estos combatientes carecían de la disciplina y entrenamiento de los soldados. Sin embargo, representaban en muchas ocasiones al pueblo mexicano que decidió tomar las armas en defensa de una causa que consideraban justa, o bien por las oportunidades de pillaje y enriquecimiento que les brindaba el hecho de combatir por un bando en la guerra. Quédense conmigo para conocer la participación guerrillera en la intervención francesa. Cuando se aborda el tema de las guerrillas, generalmente uno piensa en los movimientos insurgentes de las últimas décadas. Sin embargo, este tipo de combate tiene una larga historia. La guerrilla fue popularizada por la resistencia española contra la invasión napoleónica en 1808. La forma de combate al estilo guerrillero se basaba en un enfrentamiento indirecto con el enemigo, es decir, que se buscaba atacar los puntos débiles del adversario sin comprometerse a una batalla en toda regla. Este tipo de guerra suele adoptarse cuando el enfrentamiento entre los bandos implicados es muy desigual, lo que haría que un enfrentamiento tradicional resultase en la completa derrota del bando más débil. La guerra de guerrillas ofrece al bando con menor potencial militar combatir bajo sus propias reglas, enfrentando al enemigo cuando lo vean conveniente y retirándose rápidamente cuando crean estar en desventaja. Contrario a la forma tradicional de hacer la guerra de guerrillas no busca la destrucción del enemigo, sino la desmoralización del adversario, lo que finalmente lleva a su rendición. Esto se consigue mediante la prolongación del conflicto y el incremento de los costes materiales y en vidas para el bando más poderoso. Además del ataque por sorpresa, la otra ventaja que poseen las fuerzas guerrilleras suele ser el dominio del territorio en el que se pelea, el cual suele ser de difícil acceso para los ejércitos regulares, y el apoyo con el que cuentan de las comunidades dentro de la zona de operaciones, lo que otorga un refugio frente a fuerzas más formales. A diferencia de los soldados profesionales que recibían adiestramiento y equipo estandarizado, los guerrilleros mexicanos eran generalmente civiles que se organizaban en bandas de hombres armados, los cuales solían ser comandados por líderes carismáticos y en ocasiones adinerados. De hecho, muchos de estos grupos eran más leales a estos líderes que al ejército para el que luchaban, al punto de que la muerte de su jefe solía representar el fin de la unidad en cuestión. Además, la cuestión de la lealtad y la disciplina eran dos elementos bastante problemáticos entre las guerrillas. Los asaltos a la población civil y la desobediencia de las mismas eran problemas bastante frecuentes, lo que en ocasiones desacreditaba al ejército que decían representar. La inestabilidad del país y la urgencia de tropas hicieron que en ocasiones el gobierno aceptase como fuerzas guerrilleras a bandas de salteadores de caminos, los cuales aprovechaban la guerra para llevar a cabo robos en nombre del gobierno. En cuanto a su armamento se refiere, solían usar toda aquella herramienta que pudiera servirles de arma, desde machetes y palos hasta los lazos con los que se enlazaba el ganado. Aunque las armas como las lanzas fueron bastante comunes dada su facilidad para fabricarlas o adquirirlas. Asimismo, las armas de fuego fueron algo común entre las unidades más veteranas, mismas que solían conseguirlas directamente de sus enemigos derrotados. Aunque muchos guerrilleros combatían a pie, lo común era que estos fueran montados a caballo. La abundancia de estos animales y las ventajas de movilidad que les otorgaban hacían que por lo común los guerrilleros fueran jinetes, mismos que aprovechaban su velocidad para desplazarse grandes distancias entre las filas enemigas, o bien retirarse rápidamente del peligro. Otro aspecto interesante de los guerrilleros era que solían operar en las regiones de que eran originarios, ya que era en esa zona donde conocían bien el terreno y cuyas poblaciones podían darles refugio en caso de necesidad, o bien ser extorsionadas para obtener lo que se necesitase. El modo de combatir de las guerrillas se basaba en dos aspectos, la velocidad y la sorpresa. Por lo general elegían blancos vulnerables, ya fuesen poblaciones enemigas desprotegidas, convoyes o mensajeros con poca protección, o patrullas pequeñas o soldados rezagados. Una vez elegía el blanco, se procedía a realizar el ataque buscando explotar la ventaja de la sorpresa lo máximo posible, lo que hacía que las emboscadas fueran el método predilecto. Por lo general, las emboscadas se realizaban de la siguiente manera. Si se contaba con artillería, se realizaban unos disparos para desorganizar al enemigo. El ataque de artillería era seguido por una carga de caballería que podía proceder de más de una dirección a la vez. Y si se contaba con infantería, esta solía entrar tras el ataque de la caballería para finalizar el trabajo.
Cuando el objetivo atacado poseía algo de valor, ya fuese dinero, armas o comunicaciones clasificadas, su obtención o destrucción solía ser el objetivo principal del ataque. En ocasiones incluso se atacaban fuerzas más poderosas y se les robaban estos objetos aprovechando el caos inicial del ataque por sorpresa. La velocidad era el otro elemento indispensable de todo ataque. A sabiendas de su inferioridad militar, las guerrillas solían retirarse tras unos minutos de combate a fin de evitar que el enemigo se reorganizara y los derrotara, o bien que llegasen refuerzos enemigos. Para el momento en que la intervención francesa tuvo lugar, México se encontraba en una situación bastante complicada. La mitad del territorio se había perdido frente a Estados Unidos, la inestabilidad política había hecho que ningún gobierno durase más de unos pocos años, e incluso esta división terminó llevando a una guerra civil, que además de generar destrucción, empobreció enormemente al ya de por sí endeudado país. Con todos estos problemas, quedaba claro que México poco podía hacer frente a Francia, que por aquel entonces era considerada una de las principales potencias del mundo al haber derrotado a países como Austria y Rusia. En un principio, el gobierno mexicano trató de enfrentar a Francia de la forma tradicional, organizando ejércitos en condiciones de entablar batalla en campo abierto. Si bien México consiguió derrotar a los franceses en la batalla del 5 de mayo, las tropas mexicanas fueron incapaces de derrotar completamente a los franceses, quienes un año después tomarían Puebla tras una fuerte resistencia y posteriormente ocuparían la Ciudad de México. Es a partir de este momento que las fuerzas guerrilleras entraron en acción. Antes de la caída de Puebla, ya las guerrillas operaban en la región de Veracruz. Ahí solían actuar como exploradores para el ejército mexicano y cuando la situación lo permitía, atacaban convoyes franceses que iban del puerto de Veracruz con rumbo a Puebla. El hostigamiento de las guerrillas fue tal que los franceses tuvieron que organizar una contraguerrilla que facilitara el envío de suministros. Cuando Puebla y la Ciudad de México cayeron, el gobierno mexicano optó por cambiar la estrategia. Se aprovechó el tamaño del país para sobreextenderla a las fuerzas francesas y reducir su fuerza. De ese modo, las tropas fueron más vulnerables a los ataques guerrilleros, lo que a la larga incrementó los costes que Francia debía pagar en materiales y hombres solo por controlar el territorio. El número de guerrillas incrementó e incluso las unidades regulares del ejército mexicano fueron divididas en unidades pequeñas más maniobrables, que mantuvieron el hostigamiento de las fuerzas francesas a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, el ejército del centro tuvo una importante presencia en Michoacán, mientras que el de Occidente hizo lo propio en Sinaloa. Además del camino que llevaba de Veracruz a México, otras zonas donde las guerrillas estuvieron especialmente activas fueron en los estados de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, entre otros. Los ataques guerrilleros y la resistencia en general del gobierno mexicano permitieron prolongar la lucha otros 3 años más, hasta que en 1866 los gastos de la intervención y el surgimiento de nuevas amenazas para Francia, como fue el fin de la Guerra de Secesión estadounidense o la inminente unificación alemana, hicieron que finalmente el emperador Napoleón III retirara a las tropas de México. Con la evacuación de los franceses, solo quedaron los mexicanos que habían apoyado la intervención y que ahora representaban al ejército del emperador Maximiliano. Con el cambio de tornas, la estrategia guerrillera se dejó de lado para retomar el enfrentamiento directo. Los ejércitos de la República Mexicana se enfrentaron a las fuerzas imperiales en Querétaro, donde se sellaría el destino del imperio y el del propio Maximiliano. Sin embargo, gran parte de la victoria se había conseguido al quitar a los franceses de en medio, algo que fue posible gracias a la resistencia de las guerrillas mexicanas, que sin adiestramiento profesional lucharon contra las que eran consideradas las mejores tropas de la época. Si te gustó el video, te invito a que me apoyes con tu like y un comentario, o compartiendo este video para que llegue a más personas. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!